Que Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Hoy quiero hablar acerca de algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y fue bien curioso porque había preparado algo y cuando vine aquí y abrí la tablet no estaba. Pues yo lo guardé. Pero aquí lo hicimos otra vez. Amén. El Señor me habló esta mañana y me dijo: espera, te arrepientes de parte mía. Y entonces comencé a buscar en la Escritura cuando aparece esta palabra o aparece este concepto. Amén. Porque la Escritura lo que nos enseña es que un de repente es un evento repentino de parte de Dios. Amén. Y entonces la primera vez que lo encontré, posiblemente en más, es en Proverbios capítulo 6, versículo 15. Dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá para él remedio. El primer de repente es la destrucción de los malvados. Y cuando yo meditaba en esto, recordaba que el día de ayer capturaron a Nicolás Maduro. Y entonces al meditar yo en esta palabra, ahora en la mañana, decía cómo el Señor tiene un tiempo para juzgar a los malvados. Así es. Por eso es que nosotros, cuando alguien se levanta contra nosotros como enemigo, nosotros no tenemos que preocuparnos, sino simple y sencillamente seguir adelante, amando al Señor, sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un día, una hora, un minuto para juzgar a los malvados. Y dice: hay perversidad en su corazón y anda pensando el mal todo tiempo. Una persona que tiene su corazón perverso, todo lo que piensa es para mal. Pero le gusta la contienda porque siembra discordias. Entonces, mis amados, tratemos de entender, cuando una persona no tiene a Cristo reinando en su corazón, ¿cómo se va a conducir? Amén. Y tratemos de entender que cuando un creyente le gusta sembrar discordia y solo habla cosas malas, es porque su corazón necesita ser limpio de la perversidad. Amén. Eso es para que usted y yo nos cuidemos, porque engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque en este verso se nos muestra que Dios actúa de una manera súbita e inesperada. Y el momento clave para la liberación viene. ¿Por qué? Porque cuando Dios juzga a un perverso, está liberando o haciéndole justicia a un justo. Amén. Amén. El segundo ejemplo de esta palabra la encontré en Hechos capítulo 2, versículo 2, y dice: de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Son de repentes que tenemos que esperar, hermanos. Son de repente. Yo estuve predicando en San Luis, en Upala, en una iglesia discípulos de Cristo, de Cristo.
Y estuve predicando, y cuando yo caía a conciencia, el Espíritu Santo se había desatado. De repente yo estaba ahí y de repente yo caía a conciencia y digo, pues ya están llorando, ya los tocó, ya están arrodillados. Porque fue un de repente. Y hoy el Señor me lo recordaba cuando estaba haciendo esto. Porque yo estaba enseñando y le dije, pónganse de pie, y comencé a hablar y de repente la gente estaba tocando. Entonces, qué importante entender que el de repente de Dios viene a nuestra vida. Y yo creo que yo voy a estar adorando en la madrugada, en algún momento, y de repente va a venir una fresca unción, un poder. Yo creo que vamos a estar reuniéndonos este año en este lugar y de repente veremos totalmente lleno este lugar. Creo que veremos gente ser salvada en este lugar. Creo que van a venir personas y van a ser sanadas de repente en este lugar. Porque declaramos la palabra y nosotros no hacemos. Dios es el que hace. Nosotros solo obedecemos. Solo somos instrumentos de Él. Entonces el de repente del Espíritu Santo, cuando viene, trae estruendo, trae fuego. Pero viene porque alguien lo estaba esperando. Los 120 estaban esperando la promesa del Padre. Yo quiero decirle a usted que si usted sigue esperando por la conversión de ese esposo, por la sanidad de ese esposo, si usted sigue esperando por una respuesta, por una dirección en Dios clara, Dios se lo va a dar, porque es de repente. ¿Y sabe qué me decía el Señor? ¿Te acuerdas? Cuando un día yo te dije, te voy a llevar a España, y yo me quedé pensando, porque estaba viendo yo un video ahí del pastor ahí predicando, y de repente yo escuché en mi corazón, te voy a llevar a España. Y yo como que no lo creí, pero de repente se abrió y estuve ahí. Y estoy declarando que volveré a estar cuando sea el tiempo. Entonces, qué tremendo. Yo no sé usted qué está esperando de Dios o qué palabra profética. Le voy a dar un consejo de esos que valen oro, como decía el apóstol Roberto, mi padre espiritual. Él decía, hay consejos que valen oro. Espere lo que Dios a usted le ha prometido. Espere, créalo. ¿Sabe qué estoy creyendo yo? Que de repente vamos a ser conocidos como un ministerio de milagros y señales. Porque ahí es donde el Espíritu Santo se mueve y donde la gente viene. Amén. Entonces, qué importante entender. Usted tiene que seguir creyendo por un de repente, una respuesta que diga, ya esa enfermedad fue totalmente erradicada de ese cuerpo. Usted está esperando por un bien material, porque Dios da todas las cosas. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y luego Él dará, Él añadirá todas las cosas. Cuando Dios te quiera añadir a ti todas las cosas que a ti te corresponden, va a ser de repente. Entonces yo sé que todo lo que necesitamos, hablando de lo material, de repente Dios lo da, de repente Dios lo añade. Tú nada más tienes que esperarlo, porque el secreto y la clave está en esperar. Usted tiene que esperar su sanidad, usted tiene que esperar su liberación, usted tiene que esperar una manifestación de una bendición mayor. Usted tiene que esperar lo que Dios a usted le ha hablado, lo que Dios a usted le ha dicho. Porque ese fue el secreto de los 120. Ellos estaban esperando. Ellos fueron consistentes, perseverantes. Esto no es para el que un día quiere y un día no quiere. Siempre lo he dicho, queriendo no se logra. Queriendo no se logra. ¿Y sabe de quién lo aprendí yo? De un hermano que no sabía ni leer ni escribir hace más de 40 años, que se llamaba Miguelito. Y Miguelito una vez me dijo, Alex, le voy a decir algo. Hay gente que quiere servir a Dios, pero nunca lo va a servir, porque ellos queriendo no hacen nada. Tú tienes que hacerlo.
¿Por qué? Porque yo tenía un reto, predicar en los parques. Y habían hermanos que tenían más conocimiento de la Biblia que yo. Y yo me sentía como una persona incapaz. Porque en mi inmadurez yo caía en competencia. Yo no entendía lo que entiendo ahora, que es una gracia que Dios te da. Y lo que tú haces, eres único para hacerlo. Y que bendice y que no tienes que ser nunca la imitación de otro. En aquellos años, en mi juventud, yo lo que tenía era esa competencia de ver cuántas almas se convertían cuando predicara yo y de ver con qué mensaje salía. Y entonces yo recuerdo que yo estaba frustrado y se acercó Miguelito, que Dios lo usaba, era un hombre tan sencillo, pero Dios lo usaba, y me dijo: Alex, queriendo servir a Dios no se logra, es haciéndolo. Así que vaya, porque dice papá que usted tiene que ir y que Dios lo va a usar. Ese señor tan sencillo vendía papas. Siempre que llegaba una muchacha bonita a la iglesia, llegaba y le decía: dice el Señor que usted va a ser mi esposa. Era como Isaac, así medio lagarto. Isaac dice que amén, ¿verdad? Qué cosa más terrible, ¿verdad? Lo tenemos que exorcizar aquí, porque hay lagartos y minifaldas, pues es un problema aquí. Qué vida, sí, qué vida. Cuando el Espíritu Santo llega, todo cambia. Sí, amén. Y quiere que le diga una cosa: el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Amén. Pero yo voy a esperar manifestaciones de Él. Yo voy a esperar manifestaciones de Él. Yo estoy contento por todo lo que Él ha hecho, pero yo quiero más. Amén. Yo quiero más. Y todo lo que necesitamos, Dios lo va a suplir. Amén. Tercer ejemplo: Pablo y Silas. En Hechos capítulo 16, verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué sucedió eso? Porque Pablo y Silas estaban presos de una forma injusta. Ellos habían sido apresados y maltratados injustamente por predicar el Evangelio. Pero ¿qué pasó? Como ellos oraban y cantaban himnos y todos los presos los oían, no solamente los presos los oyeron, Dios los oyó. Y siempre que hay verdadera adoración, siempre que hay genuina adoración, la presencia de Dios viene. Y en este caso ellos necesitaban ser liberados. Ellos necesitaban ser sacados. Y había un plan secundario. Había una familia de un carcelero de Filipo que tenía que ser salva. Entonces, qué importante es que entendamos, mis amados, que cualquier cárcel espiritual o cualquier sitio espiritual que el enemigo quisiera poner en contra nuestra en este año, caerá por la verdadera y genuina adoración. No hay nada que el enemigo pueda hacer. Y recuerde que este año tendremos programadas reuniones donde estaremos adorando. Ahí yo lo estaré avisando, así que estén viendo los calendarios que les pongo en el grupo. Estén viéndolo, por favor, para que no estén preguntando: yo no sabía, por eso no llegué. Porque lo estaremos haciendo este año. Estamos tratando de que usted no se pierda nada de lo que Dios nos diga que hagamos. También cuando hagamos vigilias, que las haremos también, yo les voy a estar avisando. Por este mes no hay.
pero ahí está el calendario. Entonces, de repente, ¿sabe qué estoy pensando yo? Estar adorando aquí, como el Señor lo ha dicho, y de repente se ha sacudido cosas, cimientos, no sé, pero el Señor me decía, si el enemigo ha querido cercarte para que no llegue gente a ese lugar, sigue adorando, que los que están presos y necesitan ser libres, serán libres. Porque yo me voy a manifestar. Cuarto ejemplo, no aparece la palabra de repente como tal, pero sí la idea. En Hechos capítulo 12, verso 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, entraron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos por la calle, pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Sabe qué pasó? El ángel del Señor fue enviado para liberar a Pedro. Y aunque no existe la palabra de repente ahí como tal, sí está el concepto. La iglesia estaba orando por Pedro para que Dios lo soltara. Y Dios envía un ángel y entra hasta adentro y lo libera. Lo libera de sus cadenas en sus pies, en sus manos. Lo libera, lo saca por las diferentes puertas. Y lo maravilloso es que los soldados ni cuenta se daban, nadie lo veía. Era algo sobrenatural. Y ¿sabe qué le quiero decir? Hay parientes nuestros por los cuales oramos y necesitamos una intervención de Dios. Porque a veces no solamente están presos en una cárcel, sino que están en la mazmorra de la atadura, de la iniquidad más tremenda. Pero Dios los va a liberar. Amén. Si nosotros oramos sin cansarnos y clamamos a Dios, Dios enviará a los ángeles que traigan liberación. ¿Por qué? Porque así como Pedro necesitaba ponerse su manto de apóstol, así muchos de nuestros familiares necesitan ponerse su manto de hijo de Dios, su manto de siervo y sierva de Dios. Amén. Entonces yo digo, el ángel lo sacó de repente. Porque este concepto de lo de repente se usa para describir intervenciones, diga conmigo, intervenciones divinas inesperadas. Diga conmigo, un de repente de Dios son intervenciones divinas inesperadas. Son eventos donde vendrá juicio o bendición de parte de Dios. Y es importante eso. Amén. Tengo otro ejemplo acá. Y es en Apocalipsis capítulo 2, verso 16. Dice: arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque aquí hay una amonestación para una de las iglesias del Apocalipsis, donde había frialdad,
donde había falta de espiritualidad. Y el Señor habla claramente. Y esta palabra la puse aquí para hablarle claramente al que lo necesite. Arrepiéntete de tu pecado. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en integridad, en santidad, en rectitud delante de Dios. ¿Sabe cuál es el pecado que comete en la actualidad el pueblo de Dios? Y aparece en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo: el amor de muchos se enfriará. Yo estaba en esa vigilia ahora el 31 y el pastor me dijo con tristeza, me dijo: hermano, habrá tal vez unos 20, 30 hermanos, esta iglesia se llena. Pero hoy, como hay las cenas familiares y todo eso, hermano, y yo por eso lo iba a hacer el 30, pero Dios me dijo: hazlo el 31, y por eso yo lo estoy haciendo hoy, hermano, por obedecer lo que Dios a mí me puso. Y yo lo vi triste. Y yo le dije: hermano, tranquilo. Esto trata de cuánto uno ama a Jesús. De eso se trata eso. De cuánto yo amo a Jesús. Porque cuando uno ama, esa persona se vuelve prioridad. Cuando uno ama, por eso es que en un matrimonio se ve claramente cuando una mujer no ama a un hombre o viceversa. O cuando no se ama a los hijos o a los nietos, se ve claramente. Porque no les importa. Entonces es importante entender esto. Yo le decía al pastor Santiago: esto es personal. Esto se trata de cuánto yo amo a Jesús. Esto se trata de cuánto yo tengo que estar cuando tengo que estar. O sea, de prioridades. Amén. Y se lo decía a él. Y imagínense que a lo que él me dijo, esa iglesia se llena. Y si se llena, es una iglesia bien grande, entonces población. Sin embargo, los que estuvimos ahí recibimos un de repente de Dios. Un de repente, que yo vi personas caer de rodillas llorando, y yo decía: Señor, fue glorioso. Y yo más contento venía después, porque me había comido un arrocito con carne, gloria a Dios, con chanchito ahí, con Wilbur, gloria a Dios, ¿verdad? Pero venía contento porque venía satisfecho: Señor, hice lo que tú querías. Entonces, qué importante es cuando nosotros amamos a Jesús. En Apocalipsis capítulo 3, verso 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Vendré como ladrón, y no sabrás a la hora que vendrá sobre ti, o que vendré sobre ti. ¿Sabe de qué habla esto? Arrebatamiento. Tenemos que esperar el arrebatamiento. Aquí no aparece exactamente la palabra de repente, pero sí la idea. Y aquí hay una amonestación. Pregúntese: ¿qué ha recibido usted de Dios en estos años que usted es hijo de Dios? ¿Cuánto de la palabra que usted ha oído la ha guardado? Porque no se trata de venir a una reunión y luego olvidar. La reunión de iglesia es formación. Es un centro de formación espiritual. Y como les dije en la última reunión el año pasado, es un ciclo de fe, donde la palabra te va a dar fe para lo que está por venir de parte de Dios, ya que nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad y en un plan que fue predestinado. Entonces, acuérdese todo lo que usted ha recibido de parte de Dios. Usted pudo tamalear,
Pudo visitar, como lo hice yo, a familiares. Pudo disfrutar de la bendición que Dios le dio. Entonces, ¿qué hace usted con lo que ha recibido? Da gracias y en respuesta decide amar al Señor más. Lo que has oído y lo que has guardado. Oído y guardado. Y luego amonesta, arrepiéntate. Y entonces hace la declaración: por tanto, si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Arrebatamiento. Arrebatamiento. Qué importante es que entendamos esto, mis amados. En resumen, encontré en la palabra algunos pasajes literalmente con el de repente, pero también encontré la idea de un de repente en otros pasajes. ¿Por qué? Porque el 2026 será para nosotros, si usted lo quiere creer, un año de repentes de Dios. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Y yo voy a declarar y usted nada más va a decir amén. Yo declaro que el año 2026 será un año para usted de repentes de Dios. Amén. Yo declaro que vienen de repentes para salvación, restauración de familiares. Amén. Yo declaro que vienen de repente de sanidad y liberación para tus familiares. Amén. Yo declaro que vienen de repente donde por tu siembra obediente, con ofrendas, con diezmos, con primicias, de repente tú vas a tener más de lo que necesitas económicamente hablando. Amén. Yo declaro que vendrán a ser añadidos a ti lo que tú estás necesitando en bienes materiales, casas, carros, lo que estás necesitando para emprender negocio, lo que estás necesitando para bendecir a otros, vienen en de repente. Amén. Yo declaro que se abren puertas y de repente estarás sirviendo al Señor lejos de esta nación. Irás a diferentes lugares sirviendo a Dios con el don que Él te ha dado, con el ministerio que Él te ha dado. Amén. Y yo declaro que este año es un año de repentes en este ministerio, gloria del nuevo pacto. Que habrán de repente de liberación, de salvación, de sanidad, de multiplicación en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro proféticamente que vienen esos de repentes sobre cada uno de ustedes y sobre los que nos ven, los que nos siguen siempre. Declaramos esos de repente para ustedes que hemos declarado aquí, y declaro y decreto ahora apostólicamente en la autoridad legal de Jesucristo, decreto que vienen esos de repente y comienzan en estos días, que no pasarán 7 días sin que Dios haya hecho una intervención divina de algún tipo en tu vida. Si tú lo crees, di amén. Di amén. Di amén. Porque cuando tú dices amén, tú estás reafirmando, tú estás estableciendo. Y diga conmigo: Señor, yo permaneceré a espera de los de repente. No recibo la palabra de parte del hombre, recibo la palabra de parte de ti. Y esa palabra va a obrar poderosamente en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en mi empresa, en mi trabajo.
porque son para mí intervenciones divinas inesperadas que vienen de parte de ti como respuesta a la búsqueda, a la adoración, a la oración, a la fidelidad en el amor que te profeso. Señor, tú eres y serás todo este año. Lo primero será lo primero. Lo segundo será lo segundo. Y lo primero eres tú, Señor. Amén. Así lo decreto, así sea establecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Palmas al Señor. Levanten sus manos. Padre, tú sabes cuáles son las necesidades que tenemos cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes, Señor, en la transición de año, que quedamos esperando de lo que tú nos dijiste que harías.